del Tribunal Constitucional. Destacábamos que era el juez designado por ese mismo Tribunal Constitucional por tener privilegio de jurisdicción, diputados que están involucrados en actos en los cuales se les señala como manejar dinero, utilizar recursos ilícitos, incluyendo dinero del narcotráfico. La Suprema. La Suprema Corte de Justicia, sí. Es así. El Tribunal Constitucional tiene que ver con otra cosa, es verdad. Pero la Suprema Corte de Justicia lo designó a él, porque él era juez. Exacto. Lo designó a él. Y entonces hay varios casos ahí, incluyendo el señor de La Vega y la diputada de La Vega. Está el caso que el Ministerio Público también señaló de diputado de Santiago. Son algunos los que han sonado y entonces hay que designar un nuevo juez. Sí. Porque ya él no podrá asumir ese rol, ese compromiso. Y los candidatos, ya cuando estén inscritos, se convierten en oficiales. Todavía puede ocurrir cualquier cosa. Vamos a esperar porque son muchos los que están sonando, los que han sonado de haber hecho campaña con dinero proveniente de sectores oscuros. Y habrá entonces que nombrar por parte de la Suprema Corte de Justicia otro representante, a otro juez, magistrado, para que sea quien lleve los casos correspondientes y ver cuándo será designado y cuándo podría ya entonces conocerse una decisión de que el proceso está latente, que está llevándose a cabo todo, para que se despeje el panorama y no haya ningún tipo de dudas, no haya ningún tipo de conjeturas, pero veremos lo que ocurre con estos temas que todavía están ahí. Hay que esperar que pasen estas municipales para entonces ya adentrarnos a lo congresual y lo presidencial, que sería en el mes de mayo. Ese es un caso de lo que está pendiente. Ya habrá que nombrar un sustituto por Esteves Lavandier, recién designado presidente del Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles son los casos? Bueno, hay uno de la diputada de La Vega. Correcto. Y otro, el de aquí, el de Fausto Domínguez. Pero ese es un caso por la acusación que tiene con la señora, la dominico-estadounidense, ¿no? Sí, sí. Yo creo que solo son esos dos casos, porque los otros, el Ministerio Público no ha procedido a hacer el sometimiento, no ha presentado ningún expediente, porque suponía que habían otros casos que incluían legisladores de Santiago, también hay uno del sur del país y otro del este, pero esos casos parece que no ha encontrado el sustento el Ministerio Público para presentar las acusaciones del lugar. Así queda eso pendiente. Pues miren, una que fue capturada en el día de ayer, se apresó a una señora que se acusa de provocar la muerte a una vecina al incendiar una casa aquí en la zona de los alrededores de la Plaza Valerio. La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó ayer que apresaron a una mujer a quien se le acusa de este hecho. El hecho ocurrió el 26 de noviembre de este año en la Plaza Valerio, en la parte baja de esta ciudad de Santiago. Se trata de Rufina Castillo. Rufina Castillo, de 56 años de edad, quien también resultó con lesiones producto del mismo incendio que ella provocó. La detenida es acusada de ser la presunta autora de la muerte de Joanny Calderón. Joanny, de 36 años, terminó muriendo a causa de las quemaduras en distintas partes del cuerpo. Se dice que esta señora, la apresada Rufina Castillo,
le roció gasolina al inmueble, a la casa, y luego terminó incendiando la casa con esta fallecida, Joanny, de 36 años, adentro. De acuerdo a la denuncia de los familiares, la mujer había amenazado de muerte a las víctimas días antes del hecho ocurrido. Estaba prófuga y fue capturada en el día de ayer, según el informe de la Dirección Regional Cibao Central. Lamentable hecho ocurrido en la zona baja de Santiago, aquí en la Plaza Valerio. Mire, a propósito del incendio que usted destacaba hace un momentito, no tenemos todavía la información precisa de dónde ocurrió, pero sí se habla de las proximidades del supermercado que opera por ahí. Han habido otros incendios estos días, hay que tener mucha cuenta. Vimos ahí a la gobernadora provincial, doña Rosa Santos, llevar algunos electrodomésticos, comida, alimento crudo para esas familias, unas 5 en total que perdieron sus techos, sus casas. Y en estos días con el tema de los arbolitos, sí, hay mucho descuido en esto. Hay que estar pendientes. Siempre para estas fechas ocurren muchos incendios y Santiago ha estado en el eje, en el ojo, durante todos estos meses con incendios importantes. Otros incendios, los cuales pues todavía no se sabe el origen de los mismos. Recordemos que en la frontera, en Dajabón, hubo un incendio de algunos de los puestos que utilizan vendedores, tanto haitianos como dominicanos. Se quemaron, no ha habido un informe real de lo ocurrido, solo algunas opiniones de personas del lugar. Y de igual manera otros, esa explosión en San Cristóbal todavía tiene sus dudas y que no ha habido una respuesta convincente para la población de lo ocurrido en San Cristóbal, donde se perdió una gran cantidad de vidas y otros hechos ocurridos de igual manera. Es decir, que uno espera que las autoridades puedan a tiempo, claro está, sin apresurar una investigación para tener resultados que no sean los más cercanos a la realidad, que den a conocer cuáles son los motivos, las causas, los orígenes de estos incendios y estas explosiones. En el caso de los incendios domiciliarios, en la residencia, hay que tener cuidado con las instalaciones. Estas extensiones de arbolitos suelen ser de un material muy frágil, muy sencillo. A veces se queman con mucha facilidad. Entonces uno debe tener los cuidados del lugar. Quizás si usted va a salir no habrá nadie en la casa. No dejar horas y horas ese arbolito conectado. Hay gente que no lo desconecta. Y no, entonces en las extensiones, en los cables se sobrecalientan. Se sobrecalientan. Porque la capacidad de los mismos no está para todo ese consumo que se está produciendo en ese momento. De igual manera los cilindros de gas. Hay que estar pendiente de cerrar cuando usted va a salir de la casa y cuidar lo que usted tiene ahí, que muchos sacrificios sabemos que cuesta. Igual uno tiene que hacer lo propio para cuidarse, aunque tal vez cueste un poquito más cuando uno vaya a hacerse de esas extensiones de los arbolitos y de las luces, tratar de que sean más o menos, que no sean tan regulares, que son esas que se usan a veces con el mínimo de inversión, sino de que usted vea que está comprando algo con un nivel de calidad que le garantiza a usted que no se va a sobrecalentar el cable con cualquier cosa, porque es muy sencillo. Entonces, uno tiene que irse ayudando también con eso y no dejar las luces encendidas, conectadas todo el día, sino encenderla en el tiempo que sea propicio, que sea prudente. Mire, pasando a otra noticia agradable, sobre todo para esta ciudad de Santiago de los Caballeros, es que este fin de semana se anunció la inauguración de una nueva ruta Santiago-Miami.
a través de la aerolínea Sky High Dominicana, se dejó inaugurada una ruta que va a viajar directo a través de esta aerolínea desde Santiago hasta Miami. Esto es una muy buena noticia porque aquí en Santiago hay mucha gente, pero mucha gente que viaja a Miami, quizás muy similar a otras ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, no tanto, pero se acercan. Muchos dominicanos están viajando hacia esa ciudad por motivos distintos, a veces hasta por comercio, por asunto de compras que se van a hacer allí, y esto va a facilitar la movilidad, por asunto de turismo también, porque más allá de del atractivo turístico que representa Miami, gran parte de los cruceros que se toman desde esta parte del mundo salen desde Miami y muchos dominicanos viajan allá. Hay muchas familias también dominicanas que residen en Miami y esto sin lugar a duda es una muy buena noticia para los de Santiago y todo el Cibao, porque por este aeropuerto Cibao vuela prácticamente la mayoría de los dominicanos de las 14 provincias suelen viajar por el aeropuerto Cibao. Así que, nueva ruta aérea. Sí, la Florida, básicamente, Miami es parte de la Florida, es una ciudad de la Florida. Allí muchos dominicanos inclusive que se retiran, se van allí por el mismo clima que favorece, y es un clima no tan frío, las temperaturas no se registran tan bajas, aunque sí, en algunas ocasiones por Orlando, por ahí se han registrado temperaturas en las que hemos visto cultivos congelarse, pero la gran mayoría, y recuerden que cuando la situación de Puerto Rico con los huracanes y otros efectos de la naturaleza, mucha gente se va hasta allí, y los dominicanos últimamente, aquellos que ya están cansados de viajar a la ciudad de Nueva York porque prácticamente ven lo mismo, se van a la Florida, se van a Miami o a los parques que también reciben una gran cantidad de turistas durante todo el año, bueno, excepto el tiempo de frío que ya disminuye ese turismo, el que concentran estos parques, los cuales están instalados en la Florida, tanto el de Disney como los parques, el Universal, básicamente en el centro, en el corazón de Orlando. Sí. Así es. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado del día de hoy. Nosotros vamos al corte y cuando regresemos estaremos conversando con Saúl Abreu. Él es el director ejecutivo de APEDI. Ya regresamos.
Ya estamos en el café de Diario 55. Saúl Abreu es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporado, Santiago de los Caballeros. Con él estaremos conversando durante los próximos minutos en este café de Diario 55. Vamos a dar los buenos días y, como siempre, decirle que esta es su casa. Buenos días, sí, me encuentro entre amigos aquí. Así es. Un lugar realmente que me ha acogido muchas veces, entonces me siento en confianza con ustedes. Como estos días hemos estado recibiendo representantes de sectores empresariales de Santiago, le hemos pedido que nos dé una panorámica, que visualice lo que ha sido este año 2023. Bueno, este año ha sido un año de muchas realizaciones, luego de pasar 2 años prácticamente y un poco más con restricciones y los impactos de la pandemia. Tenemos un año completo, ¿verdad?, sin estas restricciones, aunque con eventos internacionales que han afectado la economía y lo que es todo el accionar a nivel mundial con necesario impacto. Obviamente República Dominicana y también la situación más apremiante que hemos tenido con nuestro vecino país de Haití han tenido impacto. Obviamente que eso ha afectado a varios de los sectores de nuestra economía, pero a pesar de eso, realmente el país sigue avanzando, no quizás con la tasa de crecimiento que teníamos acostumbrado en años no pandémicos, pero sí positivo, lo cual es muy importante porque hemos sabido como país enfrentar esos choques internacionales de las situaciones que se han dado y seguir adelante en nuestro desarrollo. Saúl, ¿Santiago en este 2023 ha avanzado más que la media del país? Yo creo que sí. O sea, Santiago, y se ve visualmente y en el movimiento, Santiago tiene una explosión de crecimiento realmente que va a transformar a lo que es la ciudad y lo que es la provincia, y va a reafirmar la posición que tiene como capital de la zona norte del Cibao. Si caminamos, recorremos en cualquier dirección en la ciudad, vemos cómo el sector inmobiliario tiene grandes actividades con las construcciones. Bueno, tenemos construcciones de hoteles, centros de salud y sobre todo en la parte residencial, que vemos construcciones por diferentes partes, y obviamente eso tiene un impacto en la economía, sumado a las grandes inversiones que también realiza el gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con los proyectos de transporte masivo. Entonces Santiago está siendo impactado positivamente, aunque eso nos cree inconvenientes en la movilidad temporal, ¿verdad?, en estos meses, y obviamente nos quejamos por eso, pero digo que eso es una especie de parto, ¿verdad?, el cual tenemos que afrontar y llevar con paciencia y sobre todo con las expectativas que una vez culminen estas obras vamos a tener, ¿verdad?, una ciudad transformada, una ciudad moderna, a la altura de las capitales de los demás países de nuestra región, de la América Latina. Santiago no es una simple segunda ciudad, es una gran segunda ciudad. Ciertamente, cuando uno sale de aquí uno se da cuenta que hay capitales de países de América Latina, de Centroamérica y Sudamérica, que Santiago pareciera que está por encima de ellas. Así, y es así. Y cuando terminen estas obras, la diferencia va a ser mucho más marcada, porque cuando tengamos el sistema masivo de transporte en movimiento, el panorama cambia totalmente, o sea, la vista de la ciudad, y reitero, con las grandes construcciones. Y decía, con la construcción de los hoteles, que era una limitante que teníamos muy fuerte en términos de realizar grandes eventos en la ciudad, porque no teníamos capacidad de alojamiento. Ahora vamos a tener capacidad de sobra, que es un reto ahora trabajar entonces para tener suficientes actividades para tener una ocupación
que justifique la inversión que se está haciendo a nivel de hotelero. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo. Es un tema que podemos seguir ampliando, de las nuevas edificaciones aquí en Santiago y sobre todo aquellos que van a contribuir. Gracias a Xiomara, se habla de más de 500 habitaciones en los próximos meses para esta parte de la República Dominicana. A veces uno comienza con lo que le coge. Ahora son los hoteles y qué tan económicamente podría ser sustentable estos hoteles. Estamos pensando en eventos, es verdad, vender a Santiago como un destino el cual la gente pueda llegar a hacer no solamente negocios, sino también conocer parte de la gastronomía, lo que tenemos como ciudad. Pero ¿hasta dónde podría ser sustentable todo esto? Bueno, Saúl. precisamente son temas que se están abordando. Diferentes personalidades han mostrado no preocupación, sino ocupación en términos de promover acciones y buscar consensos que permitan convertir lo que hemos querido, que Santiago sea un destino turístico en el sentido amplio de la palabra. O sea, a veces uno piensa en turismo con la parte más de esparcimiento, diversión, no, pero el turismo de salud. Muy importante porque Santiago se ha convertido en la capital de la salud de la República Dominicana y vienen personas de otros países a buscar servicios de salud. Entonces tenemos que promover y afianzar, consolidar lo que es el turismo de salud, muy importante. Pero está el turismo de negocio, el turismo de eventos, el turismo gastronómico, como tú mencionabas, pero está el turismo cultural, agroecológico. Tenemos un potencial enorme que podemos aprovechar para que la economía de Santiago siga dinamizándose y el alojamiento, la capacidad de alojamiento era una limitación que teníamos que resolver. Pero como esos cuellos de botella se presentaban en momentos específicos, tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, donde esas habitaciones podrían estar no utilizadas si no hacemos la promoción adecuada de Santiago como ese gran destino que tenemos el potencial de serlo. Tenemos que irnos a publicidad, ya regresamos. Saúl Abreu está con nosotros. Estamos disfrutando mientras el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en 3 presentaciones: Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Ya regresamos con Saúl Abreu, es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporado Santiago.
continuamos con el café de Diario 55. Hoy Saúl Abreu es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporado. Hablábamos de la presidencia hace un momentito y la situación que se presentó con el tema de Codevi y Fernando Capellán. ¿Sigue asumiendo Juan Mera la dirección? Sí, el señor Juan Mera sigue siendo el presidente en funciones de APEDI. Estamos en el plazo de la licencia que se le otorgó al señor Fernando Capellán en la presidencia de APEDI por razones atendibles, digamos, dada la situación que se presentó en la frontera, con gran impacto en las operaciones del parque Codevi que preside Fernando Capellán, y tenía que concentrarse, y todavía, ¿verdad?, sigue en esas actividades para preservar lo que es ese parque industrial que es de gran importancia y es un ejemplo a nivel internacional de lo que se debe hacer en la frontera para el desarrollo y protección también de la frontera, y el gran impacto que tiene en el vecino país de Haití, que en caso de que tuviera problemas se agravaría más la situación en Haití, lo cual tiene un impacto entonces negativo para la República Dominicana. Y algo que mucha gente no entendía o no entiende todavía es que Codevi no es solamente Haití, Codevi también es República Dominicana, porque una buena parte de materias primas que se procesan en Codevi viene de República Dominicana. Entonces hay empresas que en entrada allá que dependen de la materia prima dominicana, y esas empresas dominicanas dependen de las operaciones que se den en Codevi, que en caso de una situación pues también se perderían muchos empleos aquí en República Dominicana. Por eso Fernando Capellán asumió con mucha responsabilidad dedicarse a preservar, ¿verdad?, las operaciones de ese parque que están operando, pero tiene que asegurarse de que haya tranquilidad en cuanto a los clientes, de que se mantendrá, ¿verdad?, con estabilidad trabajando. Le echó un piropo el presidente de la República y la comisión que estuvo trabajando en el acuerdo de nación a Capellán, las autoridades de Codevi, ¿verdad?, todos los que están al frente, porque una de las propuestas es desarrollar en Haití más soluciones como Codevi, en la que hay una parte que se gestiona, como decía, materia prima y demás, desde la República Dominicana, pero se crean empleos de aquel lado, se dinamiza la economía de aquel lado, y yo creo que ha sido un buen piropo que le echó el presidente después de lo que parecía que era una reacción de Capellán a lo sucedido. Y uno parece ver que el factor riesgo impide más el desarrollo de esa zona, Saúl. Claro, hay que tomar en cuenta que ese sector de manufacturero de zona franca depende mucho de la confiabilidad en las entregas de los pedidos y en el control de los costos. Es algo muy delicado. Nosotros hemos explotado y aprovechado nuestra cercanía con nuestro mercado principal, que es Estados Unidos, el nearshoring, ¿verdad? Pero ese nearshoring tiene que asegurar las entregas puntuales de acuerdo a la programación, y cualquier fallo pues pone en riesgo hasta los contratos que están asociados con esas entregas, por eso hay que preservarlo. Por otro lado, el mismo Fernando Capellán ha insistido muchas veces que el principal muro que se podría construir o se debería construir en la frontera es el muro económico. Es decir, creando oportunidades de empleo y de desarrollo a lo largo de la frontera para preservar la frontera y creando empleos para Haití, porque el flujo migratorio hacia la República Dominicana es precisamente buscando oportunidades de los hermanos haitianos que vienen aquí. Entonces, si tienen oportunidades en su territorio, pues menos vendrían acá. Si se mejoran las condiciones económicas en el vecino país, aseguramos, ¿verdad?, tener un mejor manejo del tema migratorio y de los riesgos asociados con inestabilidad
en nuestro vecino país. Entonces hay que ayudar y colaborar con que en que Haití se creen más fuentes de trabajo y mayor estabilidad para la propia seguridad de la República Dominicana. ¿Hay capital económico haitiano invertido ahí en Codevi? No, es básicamente dominicano y de otros países, pero haitiano no. Básicamente es una operación que se basa en aprovechar incentivos que da Estados Unidos especiales al vecino país de Haití por su condición, ¿verdad? Entonces se aprovecha esa parte con capital, ojalá hubiera más participación. No, y de esos ricos, de esos millonarios haitianos que también podían, que es un para tema, aliviar un poquito esa carga. Que es un tema y que afecta a Haití, es la integración de ese capital haitiano al desarrollo de su país, que no es tan claro ni evidente y que realmente no se observa. Entonces, a diferencia de lo que sucede en la República Dominicana y sobre todo en Santiago, hace unos meses en una conferencia que dictó Manuel Estrella, la Cámara de Comercio Dominico-Americana, que se hizo acá en Santiago, él hablaba y promovía el compromiso del sector empresarial con su país, con su sociedad. Porque hay países donde el sector empresarial no se ha ocupado de eso y han perdido el país, y han tenido hasta que irse del país simplemente porque no se ocuparon de asegurar que el desarrollo llegara a todos los niveles en el país, no solamente preocupado por sus propias empresas, por sus capitales. Entonces eso es importante y ojalá el sector empresarial de Haití entienda también eso y colabore, coopere con el desarrollo de sus propios ciudadanos. Ciertamente, juegan un papel preponderante. La APEDI, Saúl, es vista por la sociedad como la madre o la hermana mayor de las principales asociaciones que hay aquí, como que encabeza un sinnúmero de planes, de proyectos que tienen que ver con la ciudad, con la provincia, con la región. Queremos proponerte lo siguiente, ahora en diciembre, tal vez nuestra última entrevista. Vamos a pasar un balance de esas principales propuestas que APEDI y un grupo de asociaciones han hecho al Estado, a la alcaldía, etcétera, para que veamos al cierre de este año cómo van las cosas. Bueno, hay una razón para que APEDI sea vista así, ¿verdad? Sí. Una es su edad, ¿verdad? Fue la primera entidad de este género creada en el país, no solamente en Santiago, sino en el país. El hecho de que su membresía sean personas muy reconocidas y con demostrado interés en el desarrollo de Santiago, de la región y del país, pero además de que siendo una entidad formada sobre todo por empresarios, no es una sociedad empresarial, no es una entidad empresarial, es una entidad de desarrollo. Eso permite entonces que, a diferencia de otras entidades que son gremios empresariales, sobre todo que por necesidad y por misión tienen que defender especialmente los intereses de sus miembros, ¿verdad?, de carácter empresarial, aunque tengan también objetivos de desarrollo, pero su función principal es proteger, ¿verdad?, defender los intereses de sus miembros. Entonces se ve en APEDI ese espacio adecuado para que el sector empresarial promueva el desarrollo sin que prime ahí un interés de un sector específico. Y eso obviamente ayuda, ¿verdad?, a ser aglutinador, y por eso, de hecho, APEDI se ha constituido en la líder del espacio que hemos creado, se llama Compromiso Santiago, ¿verdad? Porque tiene objetivos de desarrollo mucho más amplios. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos que hemos promovido? Bueno, ya hemos visto cómo se están avanzando con proyectos promovidos y propuestos por Compromiso Santiago de infraestructura en la ciudad. Estos grandes proyectos de movilidad urbana fueron proyectos que se consensuaron en Santiago en términos de las prioridades. ¿Estamos hablando de cuáles específicamente? Del mismo monorriel, de lo que es el teleférico.
Desde el 16, Comercio Santiago estableció una lista de prioridades y la movilidad urbana fue uno de ellos. Pero ¿y el teleférico y el monorriel estaba concebido aquí en el plan? Porque se había dicho como que llegó por una coyuntura. En lo que es el monorriel sí estaba, claro, con diferencia en cuanto a los tramos y esas cosas. Sí, es un proyecto que tiene mucho tiempo. Y aunque no fuera específico, estaba el tema de movilidad urbana, o sea, el transporte masivo. El teleférico estaba propuesto, ¿verdad? Esa conectividad con diferentes opciones. Se presentó una oportunidad de que en Santo Domingo se decidió extender el metro a una zona donde era teleférico. Entonces ese proyecto que estaba en Santo Domingo se trajo para acá, ¿verdad? Con todo el financiamiento, diseño y todo eso. Eso ayudó. Pero el tema de movilidad urbana es un tema que estaba contemplado. Los proyectos específicos que propusimos con recursos aportados por el gobierno del centro de la ciudad, que han ido avanzando en una forma u otra, de saneamiento con Corazán, que se han terminado. Antes de seguir, lo que mencionabas antes te refiere al remozamiento del centro histórico. Eso parece que es lo que está más rezagado. Bueno, el tema de intervención vial, porque se presentó una situación en términos de la tecnología y estructura utilizada para el soterrado de los servicios, sobre todo energía eléctrica, que es un componente importante, y hubo que redefinir, traer hasta consultores internacionales para llegar a un punto que todos estuviéramos de acuerdo, sobre todo con la parte eléctrica, que eso está resuelto ya, y hay que esperar momentos oportunos para intervenir, porque para mí no se puede intervenir entre la Navidad y entre el apogeo comercial. Y Santiago no aguanta más intervenciones, más interrupciones de vías. Exactamente. La bonita moción se ha retomado y se está haciendo un tramo que sirva de muestra de cómo va a quedar, y eso está avanzando con la parte de edificaciones, que eran 3. Se ha avanzado muy bien lo que es el Centro de la Cultura, que va bien avanzado, y la sede de Patrimonio Monumental, que casi está lista. Con Casa de Arte sí tenemos unas situaciones que a pesar de que los recursos para la adquisición del inmueble que contempla están en nuestras manos, en nuestras cuentas de hace ya varios meses. ¿Por qué no se ha ejecutado? Porque hay un tema sucesoral que no se ha resuelto todavía con la propiedad. Pero pensamos que ya se había comprado. No se ha hecho todavía eso, porque hay un tema sucesoral que tenemos que resolver. O sea, los propietarios actuales son, digamos, bisnietos de los propietarios originales y nunca hicieron la determinación de heredero. Entonces, tenemos que resolver esa parte, porque aunque tengan acta de nacimiento, lo que sea, al no haber hecho una determinación de heredero, no podemos tener certeza de que no se presentará otro reclamante. Entonces no podemos con fondos públicos asumir esos riesgos. Y hemos estado en conversaciones, buscando soluciones a eso que todavía no hemos resuelto, y por eso no se ha ejecutado esa parte. Y están los diseños, los contratistas esperando que se resuelva eso para intervenir, pero hemos sido muy cuidadosos, dado que son fondos públicos, de no asumir riesgos que podrían poner, ¿verdad?, en entredicho cualquier operación. Parece que esa parte no la tendremos en este gobierno. Sí, podríamos, todavía hay oportunidad de hacerlo, todavía hay oportunidad de hacerlo, porque la intervención sería rápida y todo está listo para arrancar tan pronto resolvamos ese escollo, y estamos buscándole soluciones. Y el otro componente, que era de intervención de saneamiento con obra de Corazán, ya hay varias terminadas y varias en proceso ahora mismo. Ustedes ven, bueno, que ustedes van por Juan Pablo Duarte, casi esquina Sadalá, ¿verdad? Ven una intervención ahí, que componente, que si van a Gurabo, ven otra intervención. Y si nos vamos por diferentes partes, hay varios proyectos que están en ejecución, otros terminados. Este viernes se va a inaugurar la segunda fase de intervención en Arroyo Gurabo. ¿Eso es una propuesta de compromiso? Sí, es interesantísimo, porque lo que le propusimos al presidente fue una intervención, digamos, limitada, que iba a conllevar sacar a las primeras 200 familias de mayor riesgo y mayor impacto en la zona. El presidente le pareció buena la idea y dijo, está en sintonía con lo que yo quiero hacer en el país. Y ahí entonces se arma
un proyecto mayor que la intervención de Gurabo, por es parte de la propuesta también. Entonces es un proyecto grande, ¿verdad?, en cuanto a impacto ambiental, impacto social y también de inversión. Pero también otras iniciativas que propusimos fue el tema de descentralización de muchos procesos burocráticos con el gobierno que hay que ir a Santo Domingo, que pudieran hacerse desde acá o en línea. Se ha avanzado también con algunos temas, que todavía está en proceso, claro, pero se ha avanzado con temas. ¿Se ha avanzado, Saúl? Sí. Con limitaciones, reitero. ¿En qué se ha avanzado? Pero, por ejemplo, sí. Por ejemplo, un tema que decíamos, el apostillado, que había que ir a Santo Domingo. Eso se puede hacer en línea, un apostillado. ¿A dónde? Un apostillado se puede hacer en línea ya. Tú tenías que llevar una comunicación a Santo Domingo. Ya el gobierno tiene sistema. Bueno, yo tuve que entregar una carta, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente la semana pasada. No hay que llevarla. Tú entras en un sistema y la deposita electrónicamente ya. Y le da seguimiento por ahí. Y saben en qué fase está. Es el sistema de burocracia cero. Sí. Entonces, que en el caso de Santiago, cuando le propusimos al presidente, que fue en junio del año pasado, que le propusimos al presidente eso, él mismo lo bautizó con el tema Viaje Cero a Santo Domingo, ¿verdad? Y propusimos 27 procesos y ya se ha designado un lugar donde hay una oficina para acopiar solicitudes, y también se está trabajando para establecer, que fue parte de un acuerdo que hicimos también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Santiago, que también es un tema que se ha avanzado. O sea, hay todavía un camino largo, pero se está en la dirección, que es lo que queremos, y vamos a ver cómo afianzamos esos avances. Hay una serie de prioridades también que hemos establecido, que poco a poco, ¿verdad?, deberán ser atendidas. Por ejemplo, una demanda, si le podemos poner la palabra demanda, más bien propuesta que tenemos es la sede de la policía, la dirección regional. Es un tema que está como segundo en la lista de 15 prioridades, porque entendemos que eso hay que resolverlo. Y en tema de saneamiento, un colector de agua residual que hay que hacer en la zona este, que tendría un gran impacto en la capacidad de Corazán de colectar esas aguas y tratarlas, y por consiguiente la contaminación del río Yaque del Lo de la policía sería en el mismo lugar. En el mismo lugar. Vamos, está diseñado y todo eso. Muy bien, pues vamos a publicidad, ya regresamos con los minutos finales. Estamos conversando con Saúl Abreu, es el director ejecutivo de APEDI. Con él conversamos en el café, ya regresamos.
Saúl Abreu está con nosotros, es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporada de Santiago. Saúl, el tema en movimiento vial, el tránsito en Santiago, la concentración en el centro de la ciudad, tenemos un parque vehicular que ya excede nuestras calles, se hablaron de ampliaciones, inclusive de Gurabo, pero parece ser que es un tema que le ha traído muchos inconvenientes para poder resolverlo. Debido a que fue algo, no sé si ya estaba planificado, si ustedes por lo menos dentro de los proyectos para 2030 de Santiago lo tenían concebido y buscar la solución, la forma de que existiese para poder anunciar de que Gurabo también, que sería una vía de desahogo grande, porque ya se arman unos tapones ahí que son hasta kilométricos. Bueno, dentro de las prioridades que hemos establecido y en varios años consecutivos está la parte de vialidad. Así como mencionaba la parte de movilidad urbana, está la parte de vialidad, porque Santiago ha crecido de una forma realmente espectacular. El parque vehicular a nivel nacional en 20 años se ha multiplicado por 10. O sea, es algo extraordinario, sobre todo en los últimos años. Y nuestras ciudades no estaban preparadas para manejar esa explosión del parque vehicular. Sobre todo porque el desarrollo inmobiliario se ha hecho muy diferente en las últimas décadas a décadas anteriores. Antes creábamos urbanizaciones que tenían una calle de penetración amplia, ¿verdad? Y luego distribución. Ahora, con los temas de desarrollo que son básicamente residenciales, se han creado burbujas, espacios sin mucha conectividad entre sí, creando situaciones realmente incómodas para lo que es la vialidad y movilidad. Y Santiago tiene avenidas que van, digamos, norte-sur, 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 pero oeste-oeste, pocas. Y eso crea también congestionamiento. Entonces, es un tema que hay que resolver. Por ejemplo, cuando tú entras a Santiago, tienes que entrar a la ciudad, pero entonces a veces hasta devolverte, cuando podíamos tener una vía que antes de entrar a Santiago comunique hacia la carretera Licey, por ejemplo, la carretera Tamboril, y eso desahogaría bastante. En el caso de ¿La Gurabo, circunvalación no sirve para eso? la circunvalación está más alejada y evita que un gran tráfico llegue a la parte urbana, ¿verdad? Y cada vez vemos más ya el uso de la circunvalación norte, que al principio había inquietud de que veíamos pocos vehículos, pero realmente ya en flujo. Ahora hay muchos. El flujo bastante grande, que está cumpliendo la función para la cual fue solicitada y construida. Ahora, hay varios kilómetros, ¿verdad?, hasta la ciudad, entonces tú no tienes conexiones que te libere, ¿verdad? Entiendo, sí. Entonces hay que trabajar en esa parte. En el caso de la carretera de Gurabo, la Luperón, realmente el desarrollo inmobiliario y comercial que se ha dado en la zona dificulta. Entonces, a pesar de que teníamos expectativas de que esa ampliación se iba a hacer, había y hay hasta oposición de algunos sectores en Gurabo, pero sobre todo la inversión que hay que hacer para desalojar esos espacios es demasiado grande. El gobierno tiene que esperar, ¿qué otra opción podríamos tener? Hay que explorar posiblemente una vía paralela, aunque no esté tan cerca, pero sí una vía paralela que permita poner en una sola dirección esa vía, y que sería una opción. Pero eso ahora hay que estudiarlo, ¿verdad? Hay que ver cuál sería la mejor opción para resolver ese tema. Pero hay que buscar una solución, pero ampliarla es un tema económico bastante grande por ese desarrollo que se ha dado a ambos lados. Mientras tanto sigue el desarrollo urbanístico en esa zona. Es una forma exponencial, realmente exponencial, porque es una zona climáticamente agradable, ¿verdad? Aunque haya inquietudes respecto a la parte sísmica, pero realmente es muy atractiva la zona. Saúl, ya estamos sobre el tiempo. Para el 2024, las 3 principales prioridades de APEDI. Bueno, lo primero es la parte institucional. Vamos a un año electoral, obviamente, donde tenemos que seguir afianzando nuestra vocación democrática, que es realmente uno de nuestros principales activos,
a nivel global, ¿verdad? La estabilidad política que tenemos, eso hay que seguirlo afianzando. Tenemos elecciones tanto municipales como nacionales, cómo fortalecemos las relaciones con ambos niveles de gobierno que permitan enfrentar situaciones, sobre todo que se dan a nivel de la ciudad, y promover lo que es, hablábamos anteriormente, ese turismo global que podemos tener en Santiago y muy especialmente el turismo de salud, que es un gran potencial económico también y con nuestras facilidades. Como decía, tenemos el caso de la policía, ¿verdad? Tenemos el caso también de la parte de saneamiento que hay que seguir mejorando, que tenemos que asegurar la provisión de agua, la seguridad hídrica, el tema de la protección de nuestra zona de captación de agua, y un tema que tenemos especial interés es la Cordillera Septentrional, que tiene un desarrollo inmobiliario de producción también muy importante, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que ordenarlo. Entonces nosotros tenemos la iniciativa de crear un plan de ordenamiento de la Cordillera Septentrional, a la cual estaremos dedicando mucho esfuerzo para ver cómo aseguramos esa zona muy atractiva, pero también muy vulnerable. Tenemos el Palacio de la Policía más feo del Caribe. Sí, bueno, si nos vamos a nivel nacional, ¿verdad? La dirección policial en peores condiciones es la de Santiago, lo cual debería ser la mejor. Claro, entonces, claro. Cibao Central. Es un tema que tenemos que resolver, y el gobierno está abierto. Y un tema obviamente que es la parte económica, ¿verdad? En términos de lo que es el fortalecimiento de nuestro sector empresarial, como ya el puerto de Manzanillo empieza la parte del puerto ya, ¿verdad? Y que se acaben de mejorar, que está haciendo la parte vial hacia esa zona, que obviamente que tendrá un impacto grande. Entonces tenemos realmente varios temas de mucho interés, tomando en cuenta que al ser un año electoral también tenemos que prestar mucha atención a ese proceso. Gracias por acompañarnos. Saúl Abreu es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporado Santiago. Hemos estado conversando con representantes de instituciones empresariales de esta parte del país, aliviando un poquito esa carga política que hemos tenido durante todo este tiempo en el que las aspiraciones comienzan al otro día de haber concluido un proceso electoral. Y durante estos días estaremos conversando con diferentes sectores que nada que ver con política. Gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos la sintonía. Mañana después de la misa aquí nos juntamos, Dios delante, una vez más. Feliz el resto del día.